Hola, buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenos días, Inge. Sí, le estamos escuchando. José, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias. Me alegro. Bueno, entonces bienvenidos. Hoy tenemos nuestra última sesión en línea correspondiente a las temáticas de la unidad 4 de la semana 4 para este curso de los PLC en los sistemas SCADA. Entremos pues en materia. Bueno, antes de dar inicio como tal, quisiera saber cómo les ha ido, cómo va con el desarrollo de las actividades, qué dificultades han tenido. Bueno, Inge, pues yo no he tenido mucha dificultad porque he trabajado bastante en los PLCs Siemens, pero la verdad es que no me ha quedado mucho tiempo explorar el otro campo que es los HMI de otras marcas, pero sí quiero profundizar en eso. Ya. Pero entonces lo hiciste con Siemens. Sí, señor. Ah, bueno, no problema. Pues utilizando digamos, el mismo HMI que viene con el PLC, Sí, eh, usando el teclado del equipo para simular la señal de encendido y apagado de la bomba y enviando los mensajes a través de la misma pantalla. ajá. Bueno, en este momento deben estar recibiendo mi pantalla. Ahora sí. Listo, entonces ya estamos en la recta final. El viernes se culminó la tercera semana. Habíamos trabajado la semana anterior sobre diseño de pantallas HMI. Sí. La anterior era sobre los PLC y pantallas HMI. Y todo ha estado encadenado. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento de todo el curso. Tuvimos inicialmente la semana uno, que era sobre los PLC modulares y compactos. Exactamente. Y teníamos una actividad que consistía en, en mirar un reporte que nos daba acerca de unos PLC. Tenían unas letras que los identificaban, 9 PLCs, donde se mostraba cuál era el voltaje de alimentación, cuáles eran las entradas, cuáles eran las salidas, si eran mixtas o eran netamente estáticas, donde nos mostraba también los lenguajes de programación. Bueno, eso así a grosso modo. Y había que contestar unas preguntas. De acuerdo al problema que se planteaba, asimismo había que seleccionar los PLC. Por un lado preguntaba que cuál era el voltaje de salida, por otro lado que cuáles eran los que funcionaban con corriente alterna, que de acuerdo a unas condiciones que se daban, unas lámparas que había que conectar, un voltaje, entonces cuáles eran los PLC más adecuados. Bueno, y así. Y bueno,
sobre las salidas a relé y las estáticas, cuál era la diferencia. Y luego teníamos otras imágenes donde habían 4 PLCs modulares y 2 PLCs compactos. Y simplemente había que identificar eso, cuáles eran los modulares y el por qué, pues a simple vista se podía apreciar que eran modulares. Luego teníamos en la unidad 2, teníamos una actividad, un taller para las pantallas HMI. Teníamos que desarrollar un pequeño taller simulando con el Celiosoft y el diagrama de bloques funcionales, primero el programa, y lo sincronizamos con la ventanita de inspección, de supervisión. Yo le suministré una imagen, esa imagen había que cargarla y luego simplemente colocar, arrastrar cada una de las entradas y salidas del programa a esta pantalla. Y ahí quedaba sincronizado con el programa. Y al ejecutarlo con el simulador, pues entonces se podía inspeccionar de una forma como más gráfica el funcionamiento del sistema. Luego, para la semana 3 con pantallas, diseño de pantallas HMI, entonces se propuso que hicieran esto, pero entonces que lo hicieran con otro software diferente a Celiosoft. Y pues, les indiqué acerca de unos videos para hacerlo con Codesys, pero pues no era obligatorio con Codesys, podía ser con cualquier otro software. Pero la idea era no hacerlo con diagrama de bloques funcionales, sino con ladder. Básicamente era hacer lo mismo, pero con ladder en otro software. Y finalmente tenemos lo que son comunicaciones. Comunicaciones industriales, que es nuestra cuarta unidad. Vamos a ingresar entonces, vamos a ingresar acá por contenido del curso. Proyecto, actividad 4. Tenemos una guía general, la guía de aprendizaje. Nos indica en general qué es todo lo que hay que hacer, pero nos indica acá un video sobre redes industriales. La automatización centralizada se ha convertido ahora en automatización descentralizada. Las aplicaciones de la automatización distribuida en la actualidad son las de mayor uso en las industrias. En el pasado, los controladores centrales con conexiones punto a punto a dispositivos de campo eran reemplazados por estructuras descentralizadas mediante controladores programables y buses de comunicación tales como Profibus. A medida que Ethernet tomaba mayor impacto en la industria, desde el nivel de administración hasta el nivel de campo, y ahora gracias a las redes de comunicación industriales, hoy en día es posible la integración vertical de los sistemas de automatización distribuidos. Los sistemas distribuidos han permitido que las redes de comunicación industriales sean un componente esencial en la automatización. Todo esto ha incrementado el uso de Ethernet, la cual es hoy en día la red más utilizada a nivel industrial en el mundo. Una infraestructura de red no ahorra únicamente en la producción y en la oficina gracias a las redes de datos estandarizadas, sino que además nos permite acceder a todos los niveles del sistema de automatización. Ethernet tiene un enorme potencial de innovación y de expansión, impulsado por las innumerables aplicaciones a nivel industrial. Todo para beneficiar al usuario final.
Comparado con las aplicaciones de oficina, las tecnologías de automatización requieren más y nuevas cualidades en sus redes y dispositivos de comunicación. Debido que a menudo los ambientes industriales en los cuales son utilizados, los componentes activos y pasivos de la red, deben realizar mediciones exactas, tales como espacios compactos y reducidos, diseño industrial robusto, instalaciones fuera de los gabinetes de control, instalaciones globales y cableado adecuado para uso industrial, entre otros. Las paradas de producción generan incrementos de costos. Además, todos los componentes de las redes deben garantizar gran confiabilidad y durabilidad. Estas deben permitir la monitorización de los sistemas y tener dispositivos fácilmente reemplazables por personal de la planta en caso de fallas. Los datos generados en una red industrial de automatización consisten principalmente de pequeños paquetes de datos, en los cuales la mayoría son cíclicos. Estos generalmente requieren ciertos tiempos de respuesta y comportamiento en tiempo real. Para garantizar una buena inversión, deben ser compatibles con buses de campo existentes. Las redes industriales deben poseer una seguridad bien coordinada mediante control selectivo de acceso a toda la red o a partes específicas de la misma. De igual manera se deben integrar redes inalámbricas. La tendencia de los sistemas de automatización y comunicación industrial a estar integrándose más y más se ve reflejado en programas especializados. La instalación, parametrización y el diagnóstico puede ser hecho sin poseer grandes conocimientos. La topología de una red de comunicación industrial es determinada por la planta o la estructura de las máquinas y además por requerimientos de expansibilidad flexible y fácil. Este curso te dará los fundamentos básicos para comprender los protocolos de comunicación en sistemas industriales. Listo, eso es lo del video. Y basado en ese video, entonces ustedes deben definir qué es un sistema de control y supervisión. Bueno, y aparte del video, el contenido temático, ¿no? Sistemas de control y supervisión descentralizados y sistemas de control y supervisión distribuidos. ¿Y qué es esto de esta pirámide? Que ahí es donde está el punto álgido para realizar la actividad. Bueno, hay una evaluación y ya pues opcionalmente el foro. Pero entonces miremos realmente el material. Los PLC, los sistemas SCADA, comunicaciones industriales. Entonces se habla acerca de los buses de campo. Realmente estas temáticas también son sencillas. Y pues básicamente los buses son esos canales que hay de comunicación. Pero entonces a nivel industrial debemos tener presente de que las comunicaciones entre algunos componentes se da con dos hilos. Entonces para esto hay unas tecnologías y unos protocolos. Los protocolos, la tecnología es el cableado que nosotros vayamos a utilizar y la forma en que se va a interconectar. Y los protocolos son la forma en que se van a comunicar los diferentes elementos a través de ese cableado. Entonces tenemos esos buses de campo que se integra
en esas dos cosas. Se integra en lo que es la tecnología como tal del cableado y esos protocolos de comunicaciones, donde nos va a permitir simplificar la interconexión de los diferentes elementos y el cableado que vayamos a utilizar. No es lo mismo utilizar dos cables por cada elemento. Digamos que tenemos una serie de sensores, una serie de actuadores y el PLC, y digamos que entre todos suman 30 cables, 30 elementos. Necesitaríamos 30 cables duples, es decir, de a dos hilos, porque las comunicaciones necesitan mínimo dos hilos. La señal donde va a viajar el positivo, o las señales de pulsos positivos, eh, y para poder cerrar el circuito necesitamos el otro hilo. Podríamos decir que va al común o al negativo. Entonces, si tuviéramos una conexión normal, tendríamos entonces 30 pares de cables, es decir, 60 hilos. Pero gracias a esta tecnología, gracias a los buses de campo, entonces podríamos tener simplemente un solo cable que nos va a soportar todos los dispositivos, y a él es que van a ir conectados todos. Eso es básicamente lo de los buses de campo, así a grosso modo para que ustedes lo entiendan, para que al leer esto puedan comprender de qué es que se está hablando. Y acá tenemos diferentes tecnologías. Entonces, Field Bus, Foundation, Modbus, Interbus, ControlNet, Profibus, CAN bus, entre otras. Ya cuando ustedes lo estudian se van a dar cuenta de que hay algunas de estas tecnologías nos permiten tener la alimentación y la señal en el mismo cable, otras solamente la señal. Pero pues lo que se busca en este tipo de conexiones industriales es simplificar precisamente el cableado. Entonces no vamos a tener que utilizar, y eso es lo que hay que mirar, pues dependiendo de las características de la distribución, de la distancia, que no haya necesidad de utilizar un par de cables para la alimentación y un par de cables para la señal, sino que por uno mismo se puedan trabajar todos. A nivel industrial, pues supuestamente en cuanto a redes de Ethernet, pues no se ha avanzado mucho en cuanto a la alimentación y la señal manejada por el mismo cable, pero en realidad nosotros sí tenemos esa capacidad ya con Ethernet, utilizando un cableado Ethernet. Utilizando el cableado Ethernet, nosotros tenemos varios pares en el cable. El cable está compuesto de varios hilos. Eso es lo que tiene Ethernet, que es el estándar que se utiliza para redes de computadores. Entonces, tenemos varios hilos y dentro de esos hilos van organizados por pares. Y hay uno o dos pares que se pueden utilizar para la alimentación de energía, que ya se utilizan en alimentación de energía, pero esto va por categorías de cable. Entonces, dependiendo de la categoría del cable, se puede o no se puede utilizar esta, esta alimentación, dependiendo de cómo se conecten. Si se utilizan todos los hilos, entonces vamos a poder utilizar la alimentación, y la alimentación puede ir alrededor de 50 voltios más o menos, que estarían viajando por esos pares de alimentación, y por los otros estarían viajando los datos. Recordemos que para que haya una comunicación solamente se necesitan dos hilos. Entonces, si tenemos varios hilos, miremos de una vez acá, miremos conexión a Ethernet.
Por ejemplo, miremos el estándar RJ45, que es para las computadoras. Miremos este. Estos son los pares de cables. Ya pues en el caso de las computadoras hay dos normas. En realidad es una norma, está dividida en dos, 568A y 568B, que es la forma en que se codifican los pares de cables. Y tenemos distintos tipos de cableados, dependiendo a lo que nosotros estemos haciendo. Acá está la tabla de colores, también está bien clara ahí con respecto a la forma en que se hace este conexionado. Blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café y café. O blanco, naranja. Bueno, acá está en el mismo color. Acá miremos. Acá. Estas son las dos normas. Blanco, naranja, naranja sería 1. Blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Y fíjense que es casi lo mismo, solo que sería blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul. Blanco, azul, naranja. Y finalmente blanco, café y café, que se mantiene inalterado. Entonces solamente cambiarían en esta parte en lo que son los pines 1, 2, 3 y 6. Y lo que les decía de la alimentación, colocarle acá POE. ¿Qué es eso de POE? Pues alimentación a través de Internet. Entonces, como pueden ver, también a través de las redes Ethernet se puede brindar alimentación y datos, pero pues utilizamos distintos hilos. Esto simplifica mucho el cableado. Nos evitamos tener que pensar en cableado para alimentación y cableado para datos, donde a través de un solo cable podemos llevar todo. Un cable que tiene varios hilos. Bueno, acá nos está hablando de los estándares. Acá tenemos 802.3 AT y 802.3 AF, que es el AF SPOE y el AT SPOE Plus. Y difieren pues en el voltaje que pueden manejar, no en la potencia que pueden manejar, realmente la potencia. Y acá vemos un diagrama de cómo es que se utiliza eso. Hay un pequeño, el inyector POE es un pequeño adaptador que lo que hace es mezclar
la señal de corriente con la señal de datos y teniendo dos entradas genera una sola, que es el cable Ethernet, donde van los datos y la alimentación. Esta es una forma de conectarlo con un splitter que después separa la alimentación de los datos, pero realmente la forma más común, la más práctica, esto nos simplifica mucho el cableado, la cantidad de elementos que vamos a utilizar, es directamente la conexión a un puerto PoE. Esto es lo que nos está diciendo acá. Cámara IP, por ejemplo, en este caso una cámara IP sin PoE. Y una cámara con PoE. PoE es Power on Ethernet, potencia sobre Ethernet. Entonces, cuando el dispositivo, cuando el elemento viene con esa capacidad, entonces por el mismo cableado llega al puerto de conexión y ahí vienen los datos y viene la alimentación. Entonces no necesitamos el splitter para separar la señal de alimentación de la señal de datos, sino que directamente se va a conectar. Hay switches, elementos de conexión, de interconexión y de gestión de las comunicaciones que vienen con la capacidad de PoE o sin PoE. Cuando vienen sin PoE, pues se utiliza un inyector PoE, y cuando vienen con PoE, entonces directamente al switch llega la alimentación, llega un cable, digamos de la señal de la red como tal, y vienen las salidas para conectar cualquier otro dispositivo ahí. Entonces ya con las lecturas ustedes pueden comprender, con esta introducción que les di, ustedes pueden comprender mejor las temáticas. Pero pues realmente esto no tiene nada del otro mundo. Pero sí les va a indicar acá las características, las posibilidades y las limitantes. Ya podrán comprender mejor. Las distancias máximas y la cantidad de elementos que van a ir a un mismo bus. Y acá podemos concluir que, bueno, para las comunicaciones industriales, entonces es muy importante los buses de campo. Esto nos permite simplificar notablemente el cableado, nos va a permitir optimizar los recursos, esos recursos que hay para las comunicaciones, pero también los recursos económicos. Recordemos que un cableado más simple también implica menos costos. No solamente el costo de adquisición del cableado, sino de gestionar todo este cableado, lo que implica la interconexión, el montar el cableado y el mantenimiento del mismo, ¿no? No solamente en el momento, sino a futuro. Entonces, gracias a estos estándares que se han desarrollado, se ha podido simplificar eso, pero también muy importante, no solamente se simplifica el cableado, sino que nos permite la interconexión con diferentes estándares. Lo importante es que cumplamos esos estándares, que cumplamos con estos elementos que tenemos para interconexión, y entre ellos podemos conectarlos a su vez. Fíjense, ¿quién se hubiera imaginado hace algunos años uno poder conectar pequeños dispositivos a una computadora con cableados distintos? Y esto es posible hoy día. Lógicamente necesitamos varios elementos intermedios, pero ya es posible. Para eso tenemos
esos protocolos también de comunicaciones, que ya son en sí, además de los adaptadores que vamos a tener, los adaptadores nos permiten acoplar las tecnologías, pero los protocolos son los que nos permiten que se hablen entre ellos. Es simplemente decirles cómo es que van a hablar, ponerlos de acuerdo en el protocolo y listo. Tenemos un material también complementario para esta semana. Estos enlaces externos, por favor, mírenlos. Este sistema Omnibus. Bueno, ahí van ustedes a comprender mejor todo eso de la interconexión. Y tenemos estos videos. Acá es muy importante esto, sobre todo lo de la pirámide de la automatización. Acá pues no se va a ver grande, ustedes lo pueden ampliar. Evolución. Innovación. Flexibilidad. Términos clave que definen la situación de la industria en los últimos años. Por otro lado, las nuevas demandas del mercado requieren un mayor nivel de automatización en los procesos productivos. Una mayor competitividad, la búsqueda de reducción de costes y el aumento de la calidad del producto potencian la necesidad de dicha automatización de los procesos. Las tecnologías clásicas evolucionan y emergen otras nuevas, dando lugar a un entorno pluritecnológico en el que todas se interrelacionan. Bueno, ustedes por favor lo miran. Si lo quieren ver directamente en YouTube, en la página aparte, entonces le hacen clic acá en el título. Una vez lo tengan acá, pues ustedes lo pueden guardar también, pueden crear una pequeña lista de reproducción con los videos que ustedes están viendo sobre automatización. Simplemente le dan guardar y le indican la lista en la cual lo desean integrar. Y este sobre redes industriales. La tecnología en automatización centralizada se ha convertido ahora en automatización descentralizada. Las aplicaciones de la automatización distribuida en la actualidad son las de mayor uso en las industrias. Que era el primer video que se había visto. Y ahora sí tenemos nuestro espacio de envío para la actividad. Entonces, recordemos la actividad. Vamos a ir acá a la guía. Y acá tenemos el taller. Como parte final del desarrollo de la compañía en la que usted fue contratado, se solicita que entregue un panorama de las posibles mejoras que se podrían implementar con el fin de estar a la vanguardia de la automatización en el país. Para ello se requiere que se fundamente el tema desde el punto de vista de las redes industriales. Entonces, van a observar los videos, pero los dos videos, estos dos videos, sobre todo de la pirámide de automatización. Y van a definir con sus propias palabras esos tres conceptos y lo que es la función de la pirámide. Y van a elaborar un mapa conceptual o mental en el que organice la información que desee presentar a la compañía. Bueno, cualquier, o sea, no necesariamente tiene que ser
un mapa conceptual o un mapa mental. Cualquier gráfica en la que ustedes quieran, en la que quieran utilizar para representar estas ideas. Es decir, que todo esto lo pueden simplificar en una gráfica. En una gráfica o en un cuadro. ¿Listo? Y no es más. Eso en un documento de Word o en una pequeña imagen que utilicen, pero que debe estar guardado todo en PDF. Y eso es lo que ustedes van a registrar en el espacio de envío de la actividad 4. El PDF con esa evidencia, sin comprimir. La evaluación final, esa sí la deben presentar por acá. Evaluación final, le dan ver evaluación y hacen clic en continuar para iniciarla. No hay límite la cantidad de veces que se puede presentar. No tienen problema. O sea que si la están presentando y se les daña por alguna razón ese proceso, porque se fue la luz o porque se dañó la conexión a internet, después lo pueden volver a hacer. No hay ningún problema. Y pues opcionalmente les queda el foro. Pero recuerden que deben priorizar ante todo en el desarrollo de la actividad. Estudiar el material del curso, el material de la unidad 4, luego el material complementario, al menos leer lo que tiene que ver con este diseño e implementación de un sistema SCADA para el proceso overhead de sellado en Omnibus BB. Mirar los videos y ahí sí desarrollar la actividad. Eso es lo más importante. O sea, no se pongan a hacer otras cosas en este momento. Hagan primero eso. Si logran esto, ya pueden mirar la evaluación, aunque en la evaluación no se demora nada y después podrían mirar el foro. Pero principalmente la actividad, porque esa es la que determina si aprueban o no la formación. Lo otro no tiene sino un peso del 5%, pero la actividad pesa el 90%. Entonces ya con la actividad ustedes pueden tener seguro de que ya aprobaron esa unidad y se han aprobado las anteriores unidades, entonces ya tienen todos los RAPs aprobados y ya podrían asegurar la aprobación de la formación. Para hoy, en la noche, si tienen registrada esa actividad y la evaluación, la actividad de la unidad 3, la actividad de la unidad 2 y la actividad de la unidad 1, entran a participar en el sorteo del print de Netflix que estaremos rifando el próximo miércoles. ¿Miércoles o martes? No, martes. El próximo martes, que es festivo, el 8. El 8 estaríamos haciendo la rifa, pero deben tener registradas hoy, domingo 6, las evidencias. Si no, no hay ningún problema. Si no las logran registrar hoy, si les queda algún pendiente, lo pueden hacer entre mañana, el martes y hasta el mediodía del miércoles. Después de esto ya no hay más plazo porque ya inicia el proceso de cierre. Y como estamos finalizando año, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se corra. Para correr esto tienen que muchas personas trabajar para hacer corrimientos de fecha y reprogramaciones. Y pues ya nos dijeron que esto no iba a pasar, estamos a fin de año y que debíamos hacer los cierres oportunos. Entonces pues no hay nada que hacer. Hasta el mediodía del miércoles 9 se aceptan evidencias. No se les olvide, si no han visto las grabaciones de las conferencias web anteriores, acá ustedes las encuentran. Sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea. Esta actividad es sencilla, pero de cuidado. Sencillamente deben estudiar y comprender adecuadamente las temáticas para poderlas desarrollar. Bueno, y ya pues hablamos de las conclusiones respecto a estos buses de campo y lo que son las comunicaciones y la forma en que se interconectan distintos sistemas. ¿Qué tal les parecen estas temáticas? ¿Sencillas o no? ¿Más sencillas que lo que se venía trabajando
o más difícil de entender? Ingeniero, pues yo considero que son bastante importantes en la medida en que pues los sistemas son cada día más robustos y se requieren menos cableados para obtener mejores resultados. Sí, se simplifica el cableado, pero hay que tener presente también que se simplifica la interconexión entre sistemas, es decir, que los sistemas son compatibles en este momento unos con otros gracias a estas tecnologías de las comunicaciones industriales, ¿no? Antes no podíamos tener eso y cada sistema se conectaba de forma independiente, cada uno funcionaba como una isla, ahora no, ahora funcionan como un todo. Esa es la ventaja de la globalización también a nivel de las tecnologías industriales y las comunicaciones industriales. Sí, Bueno, exacto, y no importando la marca que uno utilice de los equipos. no es importante la marca. O sea, no importa el tipo de marca que se requiera, pues lo importante son que la comunicación entre ellos se puede Eso, facilitar. exactamente, exacto. Sí, señor. Listo, José, muchas gracias por participar. ¿Quién más? ¿Será que Abraham se nos durmió o qué? No, señor, ahí estoy atento. Ah, bueno. ¿Algo que Listo. quieran agregar? ¿Alguna pregunta? No, no. Realmente he trabajado con equipos que han tenido esa comunicación y pues recordarla y no, y bien, hacer las actividades. Creo que tengo una atrasada, pero ahí vamos. Listo. Bueno, entonces, si no es más, podemos dar por culminada esta conferencia web del día de hoy. Pues ya expresamos las conclusiones sobre las temáticas de hoy. Y pues sí, en realidad estas temáticas no son complicadas, pero sí es bueno conocerlas, los que no lo conocían, es bueno que conozcan, que sepan que esto se puede hacer, que sepan que existen varias tecnologías para lograr esa interconexión entre sistemas y entre componentes. Y que esto es realmente muy útil, que pues, vamos a tener, digamos que un canal central, por decirlo así, al cual nosotros vamos a poder conectar esos otros componentes. Entonces, pues eso nos va a bajar costos y a simplificar todas esas conexiones. Entonces, pues muchísimas gracias por haber participado. Espero que logren registrar las evidencias para el día de hoy para que así podamos realizar el sorteo. Igual se necesitan mínimo 45 aprendices que para la medianoche de hoy registren sus evidencias y que con estas evidencias y las que ya tienen registradas se logre la aprobación de esos 45 mínimo para hacer el sorteo el martes. Si se hace sorteo, yo les indico a través de WhatsApp. Si no, pues sencillamente no les digo nada. ¿Listo? Que acaben de pasar un excelente resto de día y pues recuperen los minuticos de sueño ahí. Nos hablamos. Por Ok, ingeniero, favor, muchísimas gracias. ok, ustedes, por favor, cuelgan para dejar la sala sola y poder generar la grabación del día de hoy. Muchas gracias.